Muy buenas noches, queridos hermanos. La verdad que es un gusto y un gozo el poder compartir de la palabra con ustedes. La verdad que es una pena, no sé si a ustedes les entristece un poco, pero bueno, son los propósitos de Dios. El hecho de que no nos podamos juntar y no podamos pasar un hermoso tiempo allí en el barrio obrero como lo solemos pasar. La verdad que yo lo siento en mi vida muy necesario y que me hace mucho bien cada vez que nos encontramos. Pero sinceramente es muy bueno que nos juntemos entre hermanos, pero me hace también mucho bien cuando voy a la palabra de Dios y aprendo. Y en esta noche quería compartirles algo que me estuvo enseñando muchísimo a mí. Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle a Dios la guía y la bendición de Dios en esta noche. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo que podemos pasar a pesar de la distancia, a pesar de todo lo que las circunstancias por las cuales estamos viviendo. Queríamos pedirte tu cuidado, tu protección sobre cada uno de los hermanos, sobre este pueblo, que tú proteges a los que son hijos tuyos, Señor, pero también que esta cura que se habla de haber encontrado, Señor, pueda llegar y muy pronto podamos disfrutar de nuevo del hecho de poder congregarnos, del hecho de poder juntarnos, de disfrutar ese momento en el cual socializamos y a la vez tenemos la posibilidad de aprender, de predicar tu palabra. Bendice ahora este tiempo en el cual vamos a pasar cada uno de nosotros en nuestras casas, viendo este video, aprendiendo de lo que tú quieres para nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo estuve, mientras la semana pasada cuidaba a mi papá, estuve leyendo un libro que había empezado a leer y luego lo dejé de leer. Y quería compartirles algo de ese libro porque me hizo muchísimo bien a mí. El libro yo lo empecé a leer cuando lo tuve a mi hijo, cuando lo tuve a Geyel. Y el libro se llama Cómo desarrollar el temperamento de su hijo, por Beverly LaHage. Esta es la esposa de Tim. Tim es un escritor de muchísimos libros y un libro muy bueno, lo recomiendo, y si alguno no lo tiene y lo quiere leer, me lo puede pedir a mí, yo se lo presto para poder aprender de lo que enseña en el libro. Es muy bueno y muy interesante las cosas que dice. Mientras yo terminaba de leer este libro, a mí me venía a la mente una publicidad. Traté de buscarla en YouTube, pero no pude encontrarla a la publicidad bien, a la publicidad original, digamos. Eh, yo voy a poner igual un pedazo de lo que encontré ahí. Es una publicidad de hace unos años atrás que a mí me llamó muchísimo la atención porque dije, qué publicidad rara, porque no es como las otras. Y habla acerca de una madre con su hija, le está dejando como un mensaje la madre a la hija, y es de la marca Fuji, creo que es. No importa, igual la marca, lo que importa es lo que dice la publicidad. Y ella le dice, querida hija, yo te voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello. Todas cosas que por lo visto a la hija no le gustan mucho. Y al final termina diciéndole, porque soy tu mamá y te amo y quiero cuidarte, o algo así es la publicidad, ¿sí? Pero es interesante. Voy a ponerla ahora un ratito y después seguimos hablando con respecto a esto. Soy tu mamá. Voy a perseguirte, contradecirte, retarte y controlarte si tengo que hacerlo. Porque te amo y nunca vas a encontrar a alguien que se preocupe más por vos que yo. Bien, interesante las cosas. Espero que se haya podido captar bien lo que se trata de decir ahí. Y qué importante que es que nosotros podamos entender y aprender que no somos los amigos de nuestros hijos, somos los padres, somos los que tenemos que instruirlos a ellos. Y de esto quería hablarles hoy, de un poco lo que estuve viendo en ese libro el cual yo estuve leyendo, ¿sí? El versículo que vamos a leer está en Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice,
instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En otra versión que yo tengo dice, instruye al niño en su camino, en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará. En el libro enseñaba, iba desglosando lo que es este versículo, y me parecía muy interesante lo que me enseñaba a mí y quería dejarle como enseñanza a ustedes. Una vez yo dando un mensaje terminé de hablar acerca de la crianza de los padres a los hijos, porque estoy tratando de aprender mucho de eso, mucho de lo que la Biblia trata de enseñarme para poder enseñar cada vez mejor a Geyel. Pero en este pasaje, después de dar el mensaje, vino una persona y me dijo, es bueno que también se le hable a los hijos, ¿sí? Por ahí hay personas que están viendo este video y no son padres. Y es importante, si son chicos seguramente van a crecer, van a ser adultos y van a aprender a ser padres. Y es bueno que ya vayan adquiriendo conocimiento, pero también es bueno en el sentido del hijo, ¿sí? El hijo muchas veces no va a entender el porqué del papá, el porqué del no. El papá no tiene que ser el amigo, el permisivo, el cual, si el papá ve algo, ve un peligro, ve algo malo, ve un planteo en el cual él tiene que decir que no, tiene que ponerse firme, ¿sí? Porque está cuidando a su hijo y de esa forma está mostrándole amor. En este pasaje dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En el libro habla de la primera palabra, la palabra instruye. Y es interesante, ahí me enseñaba un poco a mí y quería compartirlo con ustedes, en el hecho de que cuando acá se refiere a la palabra instruye, se refiere a poner freno. El significado es ese, poner freno. El freno como se le ponen en los caballos, que el que está arriba, el jinete, los puede guiar para la dirección que él quiere. No es algo agradable para el animal, tampoco es algo agradable para el hijo el ponerle la dirección, pero es necesario y es importante que nosotros lo hagamos como padre. Es la misma palabra, el mismo sentido que se usa en Santiago capítulo 3, versículo 3, yo me lo anoté aquí, dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. De eso se trata la palabra instrucción, de poner un freno en el momento adecuado para poder dirigir todo lo que es el niño, todo lo que es tu hijo, ¿sí? Y es importante que el hijo pueda entender que el papá lo hace a todo esto por una cuestión de cuidado, por una cuestión de amor, no simplemente porque le tenga bronca. También es interesante, en el libro hablaba acerca de Efesios capítulo 5, que ahí dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿sí? No hacerlo simplemente por querer hacerlo enojar, por querer hacerle pasar una rabieta, sino porque es lo correcto y darle los fundamentos, ¿sí? Muchas veces nos quedamos limitados por los fundamentos y simplemente el hijo pregunta ¿y por qué no? Y uno dice ¿por qué no? ¿Sí? Y esa es la respuesta por ahí que nos sale en el momento, pero no debe ser así, sino que nosotros debemos pedir obviamente la guía de Dios y tratar de mostrarle al hijo los fundamentos, el por qué nosotros estamos tomando esta decisión, que creemos que es la correcta y creemos que para eso Dios nos puso nosotros sobre ellos, para instruirlos, para guiarlos, ¿sí? Puse yo, es preciso entrenar o lograr la sumisión de la criatura de modo que obedezca, así poder dirigir o cambiar su dirección natural. Si uno está arriba del caballo y no agarra las riendas y lo deja, el caballo va para cualquier lado, ¿sí? No es para el lado que uno quiere. No dice, bueno, el caballo va a hacer una lectura mental y va a ir para donde yo quiero. No, yo necesito guiarlo a él. El niño necesita ser guiado. La segunda palabra que aparece acá, la primera es instruye, la segunda es
al niño. Y hay otras partes en la Biblia donde aparece esta palabra niño. Cuando uno escucha la palabra niño piensa que es un chiquitito. Fíjense, aparece en 1 Samuel 4:21, refiriéndose a Samuel cuando acaba de nacer, ahí sí es un niñito, pero también se usa en Génesis 21:14, y esa palabra se usa para referirse a Ismael. Ismael tenía en ese momento 15 años, ¿sí? Y allí también es la misma palabra la cual ahora acá aparece niño, 15 años. Aparece en Génesis 37:30 y se refiere al muchacho José, que ya tenía 17 años, y aparece en Génesis 34:5, que se refiere a la hija de Jacob, que tenía edad para casarse. ¿Esto qué me quiere enseñar? Que acá la palabra niño no es simplemente un chiquitito, sino que es desde que yo lo tengo a él como un bebé hasta que él decide casarse, hasta que él decide desprenderse de sus padres y formar su propia familia. ¿Sí? Este hecho es importante porque por ahí podemos pensar, bueno, hasta los 10 años lo instruyo, ¿sí? Y debe ser, yo todavía no lo tengo así, pero debe llenar de orgullo un papá, tal vez cuando el hijo tiene 15, 16 años y necesita tomar una decisión en la vida y viene y recurre a él por consejo. ¿Sí? Yo todavía no lo viví, pero creo que sería algo precioso el hecho de que un hijo recurra al papá por consejo, por ayuda cuando ya tiene una cierta edad. Entonces es importante esto por el hecho de que ahí podemos ver la importancia de que desde muy chiquito hasta que ya es un adulto, igual uno puede ejercer el rol de padre y puede instruirle al hijo, puede guiarlo. Obviamente que seguramente con el paso del tiempo los correctivos, las disciplinas van cambiando, pero nosotros siempre vamos a ser papás y siempre vamos a tener la posibilidad de instruirlo hasta que, como dice la Biblia, él pueda formar su familia. Una vez que él forme su familia, ya tendríamos que estar exentos de cualquier instrucción, de cualquier guía. Igual seguramente el hijo viene y pide algún consejo por una cuestión de experiencia para el padre, del padre, pero ya él puede tener la posibilidad de tomar sus propias decisiones. Pero hasta que él se casa, tenemos la posibilidad de instruir al hijo, ¿sí? Al niño, como dice acá, que es una edad bastante amplia en la cual abarca. La siguiente palabra es en su camino, ¿sí? De acuerdo a su camino, yo puse de acuerdo a la forma en que fue diseñado por Dios. Es importante esto, ¿sí? La forma que Dios diseñó que debe vivir la persona. Obviamente que cada uno de nosotros, yo ponía el ejemplo de los caballos, ¿sí? En la chacra de mis suegros, ahí cada vez que voy a Neuquén hay caballos y mis cuñados agarran y me dicen, cuidado con este no, este es mansito. Seguramente con nuestros hijos cada uno tiene su carácter diferente, yo tengo solo uno, pero he escuchado a algunos padres decir, fulanito es esto, fulanito es aquello, y tienen diferentes características y diferentes caracteres, ¿sí? En los cuales reaccionan ante una disciplina o ante otra, ¿sí? De una forma diferente. Bueno, Dios nos da sabiduría para saber cómo aplicar el correctivo correcto y poder marcarle a él su camino, el camino que Dios quiere que él viva, el camino que Dios quiere que vos vivas, ¿sí? Y el mejor camino, el cual nosotros podemos marcarle, es con nuestro ejemplo, ¿sí? Con nuestra vida. No hagamos hacer lo que yo digo, no lo que yo hago, sino que vivamos también, ¿sí? Si le decimos a nuestro hijo que Dios es lo más importante en nuestra vida y queremos que eso sea para la vida de él, luego mostrémosle con los hechos en nuestra vida. Podamos
marcarle su camino. Mi papá hablaba en un tiempo que cuando la Biblia habla acerca de camino, habla de una trayectoria de vida. Y esto es lo fundamental. Si nosotros le decimos a él, lo vamos instruyendo desde niño, una vez que le soltemos la rienda, una vez que se case, él va a poder seguir y va a saber para dónde tiene que ir, de qué forma actuar, principalmente, qué es lo que Dios quiere para su vida. Cuarta frase dice, cuando fuere viejo. Sí, acá la palabra viejo no significa 60, 70 años. Es interesante desde la traducción del hebreo que la palabra acá cuando fuere viejo, ese viejo, en realidad es cuando le empieza a salir barba. Bueno, espero que a las mujeres no, al hombre principalmente, ¿sí? Le empieza a salir barba. ¿Eso qué significa? Una etapa en la cual ya tiene 18, 19 años, desde ahí en adelante, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir la promesa que Dios da aquí en su palabra, y yo estoy seguro y espero que usted esté seguro, porque Dios en su palabra es así, que cuando Dios hace una promesa, la cumple. Dice, no se apartará de él. De ahí en adelante, no se va a apartar de lo que vos como papá le diste de instrucción. Y es importante también, uno como hijo, el poder apropiarse de las instrucciones. En la etapa, ya cuando uno entra en la adolescencia, una etapa un poco de rebeldía, la Biblia nos habla que los hijos deben estar sujetos a los padres. Nuestros papás nos dan la comida, nos dan la casa, nos dan el hogar, espero que sea en tu caso, o los tutores, y luego ellos esperan de nosotros, ¿sí?, que nosotros podamos aceptar la instrucción, la guía que ellos nos dan, ¿sí? Una vez que cumplimos una cierta edad, ya somos independientes, ya estamos en edad como para casarnos, ¿sí? Y de ahí en adelante, tanto en tu vida como en mi vida, la instrucción que nos dio nuestro papá, la instrucción que nos dio nuestro padre, debe formar parte de nosotros. No se apartará de él. Qué bueno que es cuando Dios forma parte de la familia y luego va formando parte de las siguientes generaciones. Y es un desafío para mí, yo por eso estoy tratando de leer muchos libros de cómo instruir al hijo, porque es importante aprender y es importante capacitarse, principalmente con lo que dice la Biblia. Y hay muchos autores cristianos que enseñan cosas muy preciosas. Yo aprendí un montón de ese libro, cosas muy preciosas, y quería dejarles ese desafío para la vida de cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.